Esta homilía llega a ustedes a través de Radio Claret América, el Instituto Bíblico Claretiano de las Américas y su estación hermana Bendita Eucaristía Radio en la ciudad de Fresno. Presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Muy buenos días, muy buenas tardes, hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de Radio Claret América y su estación hermana de Bendita Eucaristía Radio de la ciudad de Fresno, California. Mi nombre es Manuel Villalobos Mendoza, soy misionero claretiano, encargado de la pastoral bíblica de los Estados Unidos y Canadá, y como cada domingo me encuentro aquí con ustedes tratando de compartir el Evangelio que estarán escuchando el día 1 de septiembre en todas las misas. Como siempre les digo, tiene la finalidad de que ustedes que han escuchado este Evangelio previamente puedan entender mejor la homilía o puedan ir mejor preparados espiritualmente. Y el tema de hoy es las comidas de Jesús, comidas para todos y todas. Antes de comenzar nuestro Evangelio, vamos a hacer presente al Dios de la vida. Señor Jesús, te pedimos que vengas a escuchar nuestras oraciones. Te pedimos que nos des comida para toda la humanidad que tiene hambre. Te pedimos que nos invites a tomar conciencia de cómo toda la creación sufre a causa de la avaricia, de la arrogancia, a causa de los deseos descontrolados de querer controlar los medios de producción. Te pedimos que tu comida sea una comida para todos y para todas, donde toda la gente se pueda sentar a la mesa, donde toda la gente pueda hacer presente el reino de Dios que se da en una comida, donde toda la gente pueda experimentar la bondad de Dios que nos sigue bendiciendo al producir los alimentos y al bendecir los alimentos, que estos alimentos nos sigan dando fuerza y energía para continuar en la lucha de tu reino, un reino más justo, un reino más igualitario, un reino donde no se discrimine a nadie. Todo esto te lo pedimos por el Espíritu de Dios y de Jesucristo resucitado. Amén. Como cada domingo vamos a leer primeramente el Evangelio y después vamos a ir explicándolo. Este domingo el Evangelio está en torno a la comida, un Evangelio muy rico en imágenes de comida. Y el Evangelio está tomado de San Lucas del capítulo 14, versículo 7. Observando cómo elegían los puestos de honor, Jesús les dijo a los invitados la siguiente parábola. Cuando alguien te invite a una boda, no ocupes el primer puesto. No sea que haya otro invitado más importante que tú, y el que te invitó a los dos vaya a decirte que le cedas el lugar al otro. Entonces, lleno de vergüenza, tendrás que ocupar el último puesto. Cuando te inviten, ve y ocupa el último puesto. Así cuando llegue el que te invitó te dirá, amigo, acércate más, y quedarás honrado en presencia de todos los invitados. Porque toda la persona que se engrandece será humillada, y quien se humille será engrandecido. Al que lo había invitado le dijo, cuando ofrezcas una comida o una cena, no invites a tus amigos o hermanos o parientes o a los vecinos ricos, porque ellos a su vez te van a invitar a ti y así quedará pagado. Cuando des un banquete, invita a los pobres, mancos, cojos, ciegos. Dichoso tú, porque ellos y ellas no pueden pagarte, pero te pagarán cuando resuciten los justos. Palabra de Dios. Hacemos un momento de silencio donde pedimos a Dios que nos envíe su espíritu, nos envíe su fortaleza, nos envíe su luz para poder hacer nuestro este Evangelio. Imágenes de comida, imágenes de bebida juegan un papel muy importante en la Biblia, porque ellos creían que Dios de alguna manera iba a manifestar su amor por medio de un banquete. Y
me atrevo a decir que a Jesús lo hubiesen podido condenar y crucificar solamente por el hecho de comer, porque el comer implica relaciones, el comer lo es todo, el comer es un mundo simbólico y también el no comer implica injusticia, implica que alguien se ha quedado con la parte del producto de la tierra que le correspondía. Se desarrollan diferentes rituales en torno a la comida, pero también la comida sirve para ir clasificando quién es más importante, quién come qué pieza. No podemos entender este evangelio si no entendemos las maneras de comer del siglo I, especialmente de la cultura grecorromana. Y yo creo que estos elementos todavía de ir clasificando gente de acuerdo al lugar donde se va sentando, quién ocupa el lugar más importante, se ven reflejados también en nuestras comidas familiares, en nuestra casa, donde la cocina, a veces la cocina es el lugar más íntimo, más concurrido de toda la casa. Es allí donde la gente se siente más acogida porque está cerca la comida, en torno a los alimentos. Es interesante que el Evangelio de Lucas presenta a Jesús en 16 episodios en torno a la comida. Jesús viene de una comida, va a una comida, hace milagros durante la comida, enseña durante la comida, expulsa demonios durante la comida, habla del reino sobre la comida y en esta ocasión compara el reino de los cielos con una comida donde toda la gente puede sentarse y se puede agrupar de una manera diferente. Y como les decía, a Jesús literalmente lo pudieron haber crucificado solamente por el hecho de comer. Y uno se puede preguntar, ¿qué tienen de extraordinario las comidas de Jesús? ¿Por qué las comidas de Jesús causan escándalo? ¿Por qué las comidas de Jesús de alguna manera están retando los valores del mundo grecorromano? Y para poder contestar estas preguntas, primero necesitamos entender exactamente cómo la cultura grecorromana comía, se agrupaba, entendía la manera muy única y particular de relacionarse mutuamente por medio de la comida. Si hubo un pueblo que sabía comer, posiblemente fue la cultura grecorromana. Si esa gente resucitara y nos viera solamente cómo comemos ahora, especialmente con esta comida rápida o la comida de McDonald's, seguramente que se volvería a morir, porque nuestras comidas ya se han vuelto prácticamente más simples. Se han domesticado a tal manera que ya se ha perdido la sobremesa, ya se ha perdido el diálogo, ya la gente no come unida. Tristemente nuestras comidas ahora ya están más preocupada la gente por estar contestando el teléfono, por estar mandando el último texto, por estar viendo el Facebook y te desconecta con la gente que está a un lado de ti, con tus hijos, con tus hijas y lo más triste que nos desconecta también con uno mismo y nos desconecta con los alimentos. En el mundo antiguo, la comida, los alimentos, la manera de producirse estaban íntimamente relacionadas con la persona que los consumía. Y la persona que los consumía no se entendía como una persona separada del grupo. Por eso se agrupaban en torno a comidas. Por ejemplo, había un grupo que era el grupo de los seranos. Y este grupo de los seranos celebraba una comida mensual donde cada miembro ponía un poquito de dinero. Y ese dinero que se colectaba iba a una bolsa común y después cuando algún miembro de los eranos fallecía, se sacaba dinero de esa bolsa y así podían pagar los gastos del funeral. Por allá en el Evangelio de Juan también nos habla Juan del hermano Judas, que él es encargado de la bolsa. Da la impresión de que esta comunidad también tenía una manera de organizarse económicamente para que la gente pudiera también tener acceso a los bienes, ¿no? Y claro, quien controla la bolsa también tiene la tentación de servirse de ella y no servir a la comunidad por medio de ella. También habría otro grupo muy querido, el grupo de los banquetes sagrados, donde se hacía una comida en torno a una divinidad, se les ofrecía un novillo, un cabrito,
o un animal, de acuerdo a las posibilidades. Se invocaba la presencia de la divinidad y se creía que esa comida, esa carne que había sido sacrificada a alguna divinidad, de alguna manera quedaba consagrada. Esto va a acarrear varios problemas para la comunidad, especialmente para las comunidades de Pablo, donde va a haber personas que van a estar participando de esas comidas. Supongamos que alguien ofrece matar un toro en honor del dios Apolo. El dios Apolo le fue propicio, el dios Apolo bendijo a esa familia. En gratitud, la familia ofrece ese animal al dios Apolo. El sacerdote mata el animal, consagra la carne al dios Apolo y se cree que el dios Apolo bendice esa carne. Entonces el sacerdote se queda con una parte de la carne, come él y su familia, pero como es lógico, va a haber mucha carne que no se puede consumir. Entonces esto va a tener dos soluciones. Una, la carne se puede ofrecer a toda la gente pobre porque ha sido una carne donada, o la carne se vende más barata porque también ha sido una carne donada. Y mucha gente pobre que no podía tener acceso a comer carne, pues es muy lógico que al ver que la carne que había sido sacrificada o ofrecida al dios Apolo se había abaratado, podían entrar en comunión, podían entrar prácticamente a comer esa carne. El problema va a ser que esa carne también había sido ofrecida a la divinidad. Y ellos creían que la divinidad había consagrado esa carne y que la divinidad también comía con ellos. Incluso la gente también creía que podían comulgar a la divinidad, porque la divinidad se había asociado de tal manera con la carne que había sido consagrada a la divinidad. Por medio de esa comunión entre recibir la carne que había sido ofrecida a la divinidad, la gente podía seguir viva. Así que la idea de comer con la divinidad o recibir a la divinidad por medio del alimento es una idea que estaba presente en el mundo griego. El problema va a ser cuando la comunidad de Pablo va a participar en esos banquetes, en esas comidas que habían sido ofrecidas a otros dioses. Va a crear división porque entonces estará cambiando de fidelidad. Ya no están comiendo la comida del Señor, ya están comiendo otra comida. Y eso es a lo que se refiere en la carta a los Corintios. El estar entrando en fidelidades, el entrar en nuevas relaciones, no con el Dios que se da en alimento, no con el pan, no con la sangre de Jesús, sino con la comida que ha sido sacrificada a otros ídolos. Otra de las características de estas comidas en el siglo I era una que es la que tiene Lucas en mente, es la del simposio. El simposio va a ser prácticamente la comida oficial que va a regular las relaciones entre toda la gente rica, y esta comida del simposio va a estar muy bien establecida, con reglas a seguir, con normas que la gente debe de cuidar, con instrucciones específicas de cómo matar el animal, de qué servir, qué bebidas va con cada cosa y cómo también ir acomodando a los comensales dentro del banquete. El simposio griego se divide en dos momentos. El primer momento es el momento de la bebida, prácticamente, donde hay abundante alcohol, abundante vino. La gente hace una libación o una oración al Dios, consagran su comida y comienza prácticamente a tomar, a discutir temas importantes acerca del amor, acerca de la amistad. Toda esta información en torno a los banquetes lo encontramos en Platón, en los diálogos de Platón. Incluso Platón tiene un diálogo que se llama así el Simposio, donde se va describiendo paso por paso el banquete y también se van discutiendo los temas importantes sobre los valores, la justicia, la verdad. Así que esta información que nos dejaron
la cultura grecorromana puede iluminarnos para entender las comidas de Jesús. Una de las principales preocupaciones del anfitrión que tenía que resolver era cómo agrupar a las personas. Y la arqueología nos da evidencia que lo que más se ha descubierto hasta el día de hoy y lo que queda mejor conservado es todo lo que tiene que ver con lo que ellos llamaban el triclinium. El triclinium, que es una especie de U o de herradura que consta de tres lados, vamos a decirlo así, y en cada lado pueden acomodar a 3 personas acostadas. Así que en el triclinium solamente tienen cabida 9 personas. 9 personas que van a ser previamente seleccionadas, 9 personas que van a ser la gente más rica, la gente más importante de la ciudad. Y se van a ir agrupando de acuerdo a la categoría, de acuerdo al honor que aquella gente tenga. En el primer cuadro vamos a tener a un lado el anfitrión. Al lado izquierdo vamos a tener a todos los invitados. El principal invitado va a estar al lado izquierdo inmediatamente del anfitrión y de allí se van a ir agrupando a los otros. Entre más cerca se esté del anfitrión, más apreciado es el lugar. El lugar tiene más honor, más privilegio. Al lado, claro, del lado derecho también está el hijo mayor del anfitrión. Las mujeres no podían ni siquiera estar. Las mujeres no se les permite porque esto era asunto de varones. Hay, por ejemplo, una mujer que era muy rica y que al parecer era la que invitaba a la comida. Se le permitía asistir siempre y cuando permaneciera sentada, callada y en su sano juicio. Eso lo dice Juvenal. Entonces, los 9 personas que están reclinadas están prácticamente bien jerarquizadas. Cada quien sabe su regla, su lugar, y cada quien debe de conservar su estatus, porque de acuerdo a la organización que se les ha asignado, esa es la organización que tienen dentro de la sociedad. Y bueno, nosotros tenemos esa regla o ese refrán que dice que en la mesa y en el juego se conoce al caballero. Algo así parecido sucedía en el mundo antiguo. Cada quien sabía su lugar. Pero esto no implicaba que hubiera gente que quisiera escalar de lugar, escalar de posición, ¿verdad? Entonces, ¿qué finalidad tenían los banquetes? Bueno, primeramente va a crear fronteras para separar a los que pueden comer de los que no pueden comer. Pueden separar al rico del pobre. Dentro de los banquetes se van a volver otra vez a unificar las familias de poder, las familias que tienen el caudal económico. Se van a hacer contratos de quién se casa con quién para que la economía siga permaneciendo dentro de este grupo privilegiado. Entonces va a crear un sentido muy fuerte de unión, y esta unión de alguna manera también va a proveer o va a promover una ética moral de ayudarse mutuamente. Esta ética moral va a tener también connotaciones de servicio solamente entre ellos, y van a creer de que esta va a ser una comida de igualdad, pero solamente entre ellos. Así que las comidas crean estas fronteras, separan al que tiene honor del que no tiene honor, porque en estas culturas tener honor era más preciado que tener dinero. Entonces el honor era limitado, ellos creían. Con el honor se nacía, si la gente venía de una buena familia, tenía buena reputación, no había ningún crimen dentro de la historia de la familia, y la gente también reconocía este honor. Entonces, de acuerdo al honor que la gente tenía sobre una persona, era de acuerdo al lugar que le iba a corresponder dentro de la comida. Otro de los aspectos que tenemos que tener en cuenta era a quién se le sirve primero, quién se lleva la mejor parte o la mejor porción de la comida, porque eso también clasifica, eso también dice mucho de la importancia que tiene algún comensal. A quién se le sirve al último, cómo se preparó la comida, con quién se come, porque una persona de buena reputación no puede comer con una persona que tenga mala reputación. En una palabra, las preguntas de quién come con quién, qué se come, cuándo se come, dónde se come, cómo se come, eran sumamente importantes para esta cultura.
Y para poder establecer o para poder garantizar el buen orden de la comida, bueno, tuvieron que recurrir a varias reglas. El hecho de reclinarse implica que la persona no tiene prisa, implica que la persona está en dominio de su control, implica de que no tienen el problema de las guerras o que se van a ir al exilio. Los tiempos del banquete también se anuncian, son banquetes que comenzaban al mediodía y terminaban hasta las altas horas de la noche o hasta el otro día. Los invitados son escrupulosamente seleccionados, no se puede invitar a todo mundo para conservar estos mismos lazos de unidad y también entre ellos, claro, y para conservar también la riqueza y la sangre especialmente y el honor que no se puede compartir con la otra gente, ¿no? La invitación se decía solamente el día, pero no se anunciaba la hora. Eran 2 invitaciones. Primero se invitaba a la persona decía que sí iba, ya quedaba como un contrato, se entendía como un contrato. Aceptar la primera invitación y luego no ir era de muy mala reputación, era de muy mal gusto y implicaba prácticamente que la persona estaba rompiendo relación con el anfitrión. El orden de la comida era bien específico, se dividía en 2 partes, primero venía la comida y luego venía la bebida. Y durante un intermedio también venía el entretenimiento, donde a veces había las chicas de la flauta, muchos simposiums o muchas comidas terminaban prácticamente en verdaderas orgías donde corría el vino, incluso decía, donde reina Dionisio, el dios del vino, salta Eros, el dios de la sexualidad. Comida, bebida, se cometían varios excesos en torno a la comida. Otro aspecto que tenemos que considerar era la comida en cuestión de haber sido como una especie de ofrenda o ser consagrada a una divinidad. Al principio comenzaban con una oración invocando al Dios al que querían reconocer en cierta comida y tenía este aspecto sagrado. No todas las comidas, pero sí algunas de las comidas le dedicaban una oración, hacían una libación, se tiraba tantito vino o se quemaba cierta comida a propósito como una ofrenda a la divinidad para que le fuera propicia para la gente, para que volvieran otra vez a tener que comer, ¿no? El anfitrión prácticamente jugaba un papel muy importante porque tenía que seleccionar previamente a todos sus invitados y luego cuando ya tenía todo dicho o preparado, invitaba a sus criados que iban con trompetas, con tambores, anunciando la comida está lista, vengan al banquete. Y después dentro de esta comida, cuando ya se congregaban todas las personas, se escogía al simposiarca. Y la función de este simposiarca era moderar la conversación, decir en qué momento se puede brindar y también decir en qué momento se acabe el banquete. En cada comida también había un invitado de honor. Y a ese invitado de honor, es lógico, lo van a poner más cerca al anfitrión y también le van a servir las mejores piezas de la comida, le van a servir más pronto y todo mundo va a estar ansioso por descubrir quién es el invitado de honor. Y ese puesto del invitado de honor también va a ser muy peleado porque toda la gente va a querer ocupar ese primer lugar porque esto implica que va a tener más honor delante de la comunidad. Y como en cada comida, como en cada celebración, también había personas que se colaban, como decimos en México, personas que no eran invitadas, personas que vivían sin honor. Entre ellos tenemos a la gente borracha, la gente que causaba escándalo y la gente que se colaba sin haber sido invitada. O gente que decidía no ir al último momento y pasaba la invitación a la otra persona o el invitado que trae a otro invitado. Esto va a crear conflicto dentro de la mesa porque el anfitrión no sabe qué lugar asignarles porque no estaban en su lista.
no podían estar ausentes los perros dentro de los banquetes, porque al no haber servilletas, la gente utilizaba el pan como servilletas y todas las migajas que caían de la mesa, los perros eran los que limpiaban todas estas delicias para ellos, estos banquetes. Los perros también se daban estos banquetes. Y por ahí tenemos una parábola donde hay unos perros que están dándose un banquete y hay un pobre a un lado que no tiene o que quiere por lo menos saciarse el hambre con las sobras que caen de la mesa del rico, en el banquete del rico Epulón y el hermano Lázaro. Como en cada comida también hay divisiones, porque hay unos que comen más, unos se emborrachan, hay unos que hablan, dominan y controlan toda la conversación, hay otros que interrumpen, hay otras personas que llegan tarde y todo esto crea caos. Ahora sí, una vez que ya tenemos todo el contexto muy general de las comidas en el siglo I, podemos entender qué es exactamente lo que Jesús está pidiendo de su comunidad y qué es exactamente lo que Jesús pretende con sus comidas escandalosas. Porque parece ser que las comidas de Jesús no respetan orden, no respetan tiempo, no respetan tampoco quién es pobre, quién es rico, quién es bueno y quién no. Parece ser que en la mesa de Jesús se da cita a toda la gente despreciada, marginada, toda la gente que nadie quiere. Parece ser que son los invitados de honor a sus comidas. Y claro, desde el punto de vista de la otra gente, las comidas de Jesús crean caos. Pero desde el punto de vista de la comunidad o desde el punto de vista de Jesús, esas comidas se vuelven vida para toda la gente que no estaba invitada a la mesa. Ahora sí podemos entender el Evangelio y podemos ver cómo Jesús prácticamente está cambiando todas las reglas de la comida. Dice que al ver cómo elegían los puestos de honor, dijo a los invitados la siguiente parábola. Porque eso era común, toda la gente quería el puesto de honor. Nadie en el siglo I va a querer ser o estar en el último lugar. Y parece ser que la propuesta de Jesús no va por los primeros lugares. Incluso la manera de ser discípulo es ser último, ser servidor, ser excluido, porque es desde esa experiencia donde se puede nuevamente ver la solidaridad de Dios que se sienta con esta gente que nunca va a tener la oportunidad de ser primero, ¿no? Y dice, cuando alguien te invite a una boda, no ocupes el primer puesto, no sea que haya otro invitado más importante que tú. Y esto prácticamente Jesús lo entiende porque así eran los banquetes. Los banquetes se van a ir clasificando, pero si hay una persona que llegue al banquete y que tenga más honor, es lógico que va a remover a todas las personas que están ahí ya comiendo en el triclinio. Y dado que las comidas o las invitaciones solamente se daban entre iguales, Jesús también está cambiando esas reglas. La persona que quiera hacer un banquete al estilo de Jesús tiene que seguir prácticamente las reglas no de los banquetes oficiales, sino las de las reglas del banquete del reino de Dios. ¿Con qué finalidad Jesús está haciendo esto? Con la finalidad de que toda la gente experimente el amor de Dios. No solamente los ricos, no solamente los poderosos, sino toda la gente que no puede invitar. Específicamente los que son pobres, mancos, cojos y ciegos. ¿Quién va a querer invitar a estos desperdicios humanos o a esta gente muerta en vida, como lo entendían en la cultura griega, a la mesa? Pero estas personas, estos desperdicios humanos que la gente ha reducido a la miseria, prácticamente son los favoritos en la mesa celestial. Y con estas comidas Jesús está dando comienzo a toda la idea de que el reino de Dios no es un reino para los poderosos. El reino de Dios no es para la gente que se siente segura. El reino de Dios no es para la gente arrogante. El reino de Dios no es para la gente que se organiza y que divide a la gente entre pobres y ricos, entre hombres y mujeres. El reino de Dios es justamente para aquellos que no cuentan, para aquellos que no pueden sentarse nunca a la mesa. Y con esto la idea del reino mesiánico, del Dios que se va a hacer presente dentro de la historia, queda confirmada. Jesús
ha dado comienzo a unas comidas donde todo mundo puede tener acceso, donde todo mundo puede nutrirse y descubrir al Dios del amor, al Dios que cuida, al Dios que da, al Dios que es generoso. Y estas comidas, hermanos y hermanas, pueden resultar escandalosas para los cuantos ricos, pero para la gente pobre, para la gente que no ha tenido nunca nada, para la gente que ha sido desposeída de su tierra, que ha sido empobrecida, para esas personas hay buenas noticias. Y aquí tendríamos que cuestionarnos también nosotros, ¿cómo estamos haciendo de estas enseñanzas de Jesús, de sus comidas? Tendríamos que cuestionarnos si nuestras comidas son comidas abiertas para todo el mundo. Tenemos que preguntarnos si nuestras comidas dan vida a toda la gente que viene cansada, que viene agobiada, que viene a buscar consuelo a la mesa eucarística. ¿Está nuestra mesa abierta para acoger a toda la gente o pesa más el tú no eres digno, tú no eres digna? Y aquí tenemos que ponernos humildes delante de Dios y ver que la mesa de Dios es una mesa abierta, no porque uno sea digno, no porque uno sea digna, sino porque es Jesús que nos invita justamente porque no somos buenos, justamente porque somos pecadores. Es Jesús que se da como alimento justamente porque tenemos hambre, porque queremos nutrirnos de la misericordia y del amor de Dios. La Eucaristía no puede ser reducida nunca a una mera fórmula que pueda otra vez separar al que es bueno del que es malo, del que cumple la ley del que no la cumple, del que está casado de la que no está casada, del que sí comulga con todo lo que dice la Iglesia y de la persona que se siente miserable. Basta de Eucaristías que nada tienen que ver con la comida de Jesús. Basta con celebraciones donde se sigue explotando, se sigue discriminando a la persona que quiere nutrirse del amor de Dios. Basta de querer controlar la mesa, de querer controlar la comida, de querer controlar también a Dios, porque nosotros no somos dueños de la mesa, no somos dueños de la comida, nosotros no somos dueños de Dios, no tenemos la exclusiva. Es necesario escuchar otra vez estas parábolas de Jesús y volver otra vez a decirle, Señor, qué lejos estamos de hacer tu banquete, de hacer tu comida. Una comida para los cojos, para los ciegos, para los pobres, para las mujeres, para la madre soltera, para la persona que tiene sexualidad diferente. Qué lejos estamos de incluir en torno a tu mesa a la persona que no piensa como yo. Humildemente tenemos que reconocer que a veces las comidas o nuestras celebraciones a veces hacen más daño que bien, como decía Pablo a la comunidad de Corinto, porque una comida, una celebración que no está impregnada de la justicia, que no cuida del pobre, del ciego, del cojo, son comidas que no llevan a Dios, son comidas del vientre, son comidas del estómago, pero no son comidas del Señor. Así que hermanos y hermanas, en este día donde Jesús abre su comida para toda la humanidad, para toda la gente que está excluida, para toda la gente que no se siente digna, debemos de alegrarnos, debemos de experimentar la misericordia de Dios que se ofrece, no porque la gente, repito, se lo merezca, sino porque Dios nos ha hecho personas dignas en la persona de Jesús. Y si Jesús nos ha invitado a recibir con gratitud y con amor su comida, su alimento, de comer y beber su cuerpo y de beber su sangre, ¿qué es y quién somos nosotros para prohibir a otra gente que desea en su corazón acercarse a este Dios que busca sentirse otra vez conectado con su Creador? Hermanos y hermanas, que de tu boca no salgan palabras que digan tú no eres digno, tú no eres digna, porque tú no sabes cómo Dios está trabajando en cada persona. Tú no conoces toda la historia, solamente Dios nos conoce a nosotros. Porque si tú dices tú no eres digno, tú no eres digna, ¿quién te ha puesto a ti para ser juez o para decidir sobre la comida que Jesús ha abierto para todo el mundo? Así que en vez de estarnos moviendo con las categorías
de buscar primeros lugares por medio de nuestra humildad, de nuestra falsa humildad, de nuestro falso compromiso. Alegrémonos que estas comidas llegan a toda la humanidad, porque ese es el plan del Dios de la vida, que se hace comida, que se hace alimento para que la gente vuelva a reconocer el amor de Dios en cada persona. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radioclaretamerica.com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite ibicla.org.